Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Mira, sobre el tema de la SEP, efectivamente solamente tuvimos problemas en Oaxaca con la sección 22. Ellos publicaron una circular en la que hacían un llamado para impedir la entrada de estos jóvenes, de estos 3.300 jóvenes de los que hablaba del INE y del CONAFE, que nos ayudaron a hacer este censo y a determinar el universo de escuelas dañadas para después proseguir con todo lo que ya he explicado. Publicaron esa circular que de inmediato denunciamos. Tuvimos un incidente, afortunadamente nada más, poco después de que se haya publicado esa circular, en una población en Oaxaca. No dejaron entrar a unos jóvenes del INE a hacer su trabajo, pero después de eso, me parece que afortunadamente y gracias a toda la presión y a la condena que se dio de diversos sectores de la sociedad, particularmente de los mismos maestros, de los padres de familia, de la sociedad de Oaxaca y en todo México, afortunadamente cambiaron de opinión y públicamente dijeron que no obstruirían los trabajos que estamos haciendo, y después de eso tengo que decir que afortunadamente no ha habido ningún problema y ninguna obstrucción a nuestro trabajo, con lo cual lo celebro y me parece que fue una buena decisión de su parte haber cambiado de opinión y haber dado marcha atrás a esta posición tan absurda de no permitir los trabajos. En Chiapas, al contrario, hemos tenido plena colaboración y no ha habido ningún incidente, y lo que sí quiero destacar es que tanto en Oaxaca como en Chiapas hemos tenido plenamente la colaboración de las maestras y de los maestros que están frente a nosotros. Esas maestras y maestros que tienen una gran vocación, que son responsables de su escuela, que a pesar de la tragedia, en muchos casos con daños en sus casas, como yo lo decía, están al frente de sus escuelas y nos han abierto las puertas de las escuelas, han formado comités con maestros, con padres de familia, para poder apoyar el censo, la reconstrucción, y creo que afortunadamente ese sentido de responsabilidad y de solidaridad es lo que ha privado tanto en Chiapas como en Oaxaca. Sobre el costo de la reconstrucción, la primera estimación que tenemos, y reitero, esta es una primera estimación que puede evolucionar en los siguientes días, pero es alrededor de 2.000 millones de pesos, 1.800 millones de pesos que están cubiertos por el seguro, y posiblemente tengamos que requerir alrededor de 200 millones más. Aquí estoy hablando del costo total de la reconstrucción. Esto implica la reconstrucción de planteles que tendrán que ser construidos totalmente o que tendrán que ser reconstruidos parcialmente, y también los fondos para el apoyo a los planteles que tienen daños menores. Reitero, este es un cálculo inicial que eventualmente podrá modificarse, pero que estará alrededor más o menos de ese monto. Es posible que se incremente, pero aquí lo que reitero y lo importante es que tenemos las fuentes de financiamiento para ello. Tenemos los 1.800 millones de pesos del seguro de las escuelas. En caso de ser necesario, podremos acceder a fondos del FONDE, y tendremos también los propios de la SEP, como este fondo que ya tenemos de 70 millones de pesos para apoyar a las escuelas que tienen daños menores. Así es que lo importante, y es el mensaje que les quiero decir y dejar aquí, es que las fuentes de financiamiento para la reconstrucción y el apoyo a las escuelas está garantizado. Claro, Rodrigo, mira, en primer lugar, claramente hay muchos casos en donde escuelas que estuvieron dañadas, por obvias razones, los alumnos también sus casas estuvieron dañadas, y corresponde a que por las zonas más dañadas, donde tenemos escuelas con daños, también lo tienen las viviendas. Exactamente al momento el número no lo tenemos con precisión, pero en los recorridos que hemos hecho es notorio y es claro, y además es lógico y obvio que así sucede en muchos casos. Este es un despliegue y un esfuerzo conjunto del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Están determinados ya también los apoyos que se darán para las viviendas que requieren reconstrucción. También estará en el caso de las escuelas. Ya hablamos también del apoyo psicológico que se podrá dar, y en donde agradezco mucho el apoyo y el trabajo que está haciendo UNICEF y otras organizaciones de la sociedad civil. Creo que ahorita son momentos además donde vamos a tener una gran flexibilidad, entendiendo la tragedia, y como tú lo señalas, en casos donde
los niños tengan que ir recuperando, ojalá, porque además el recuperar la vida cotidiana ayudará en muchos aspectos, pero claramente habrá una gran flexibilidad respecto, entendiendo a lo que hoy están viviendo muchas de las familias. Respecto al tema de los recursos, sí estará plenamente vigilado. Creo que es una forma muy eficiente el que el seguro pague directo a quien va a construir. Eso evita burocracia, eso hace que los recursos se puedan mover de manera rápida y expedita, y que además sea un trato directo, que también reduzca las posibilidades tanto de burocracia o de algún tipo de opacidad, pero obviamente estará también vigilado no solamente por nosotros, sino por la propia Auditoría Superior de la Federación, es decir, por los diversos órganos de fiscalización que tiene el Estado mexicano, que las aseguradoras cumplan con dar el monto a las constructoras o a las empresas o al ejército mexicano en los trabajos de reconstrucción de los planteles. Sobre el primer tema, yo creo que es muy claro, por eso es tan importante y era tan importante hacer este trabajo de censo en donde queda claro cuál es el universo de escuelas afectadas. Por eso estamos abriendo esta línea en caso de que haya alguna escuela que no haya sido censada, nos lo informen para hacerlo de manera inmediata y que quede claramente el universo de escuelas dañadas. Están muy claros los mecanismos de financiamiento, ya los he explicado, y cómo se van a hacer. Y por supuesto yo estoy seguro, porque además así estamos trabajando, que las propias comunidades escolares estarán muy atentas y no permitirán, y nosotros tampoco, que esto se vaya a utilizar políticamente. Creo que este es un momento de solidaridad, es una desgracia en la que tenemos ya que estar en esta etapa de reconstrucción, y donde están los universos claros, las reglas claras, hay transparencia, no debe de haber espacio para que nadie en ningún espacio político pueda querer lucrar con este tema. Y creo que quien lo quiera hacer le ve muy mal y va a tener la reprobación de la sociedad, y me parece que no hay cabida para esos temas. Sobre el caso de la coordinadora, pues no hay ninguna garantía. Yo apelo a su sentido común, a que vean el rechazo que generó en la sociedad lo que era muy obvio, lo que era una posición incomprensible de querer bloquear los trabajos, y por eso celebramos que hayan cambiado de opinión y que hayan dado marcha atrás, y yo espero que por lo que prive es la sensatez y la solidaridad. Nada lo garantiza, pero yo espero que así sea, y que ahorita lo que se imponga sea la unidad, no las diferencias, y el trabajo conjunto entre maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, las autoridades municipales, locales, federales, y que hagamos un frente común para poder salir de la reconstrucción. Ese es el llamado que hacemos, y yo apelo a que ese llamado obvio, claro, sea respetado, y espero que así sea. Mira, las aulas provisionales ya se están instalando en varias escuelas, todavía son pocas, y el determinar exactamente cuántas van a ser va a depender de la solución que nos dé cada una de las autoridades locales, que a ellos les corresponde. ¿Por qué? Porque lo que tienen que determinar primero es si cercano al plantel que tiene afectaciones mayores hay otros planteles que no tienen afectación y que tienen la capacidad para recibirlos. De ser el caso, se moverán a esos planteles para tener clases de manera provisional, y donde de plano no existan esas condiciones y se encuentre también un lugar seguro donde se puedan levantar las aulas provisionales, lo haremos. Entonces ahorita estamos y las autoridades locales están en el proceso de determinar cuál de las dos fórmulas es la que va a operar, así es que todavía no tenemos un número garantizado, pero lo que podemos decir es que a través del Fonden tendremos los recursos para poder levantar estas aulas provisionales lo más rápido y pronto posible, que tardamos entre 2 y 3 semanas, dependiendo del número de aulas, en levantar una escuela de manera provisional, y que en algunos casos, particularmente de Oaxaca, y iniciarán en Chiapas esta semana, ya estamos en ese proceso, como lo vimos el día de ayer en los recorridos que hicimos por Oaxaca. Sobre la población de los estudiantes que ahorita no están teniendo clases, estamos hablando alrededor más o menos de 200,000 estudiantes en la suma de los dos estados. Más o menos es la población que tenemos ahorita todavía
sin regresar a clases. Claro, esta es una muy buena pregunta. Lo primero es, y esta era una inquietud de muchos papás y mamás, tanto en Chiapas como en Oaxaca, que hemos visto en los recorridos, que si esto va a llevar a perder el ciclo escolar. Y lo que decimos es que no, que estamos en condiciones de recuperar el ciclo escolar, como de diversas formas. Una vez que las escuelas que están dañadas puedan otra vez tener clases, ya sea que tomen clases en otras escuelas o en aulas provisionales, podremos ir recuperando el tiempo perdido con diversas estrategias que tendrán que establecer las autoridades locales, ya sea con a veces clases fines de semana, clases a contraturno, tal vez tomando algunos días de las vacaciones, en fin, hay una gran flexibilidad de parte de la SEP para que las autoridades locales determinen cómo se podrán recuperar los días que se perdieron y a través de esa estrategia y por supuesto de reubicar a los alumnos con las escuelas de mayores daños en las que no tienen daños o en las aulas provisionales, podremos evitar la pérdida del ciclo escolar, y eso es lo que aquí podemos decir y con toda contundencia, y es que no se perderá el ciclo escolar y que las estrategias para recuperar los días perdidos en las escuelas que tienen daños mayores pues es muy abierto y muy flexible, y eso lo tendrán que determinar las autoridades locales. Bueno, Rocío, pues sobre eso versó, creo que la conferencia de prensa es un desafío muy grande. No solamente para el tema educativo, sino para el desastre y la emergencia que se está viviendo en estos estados, y uno de los grandes retos que se tiene y que se tiene frente a otros desastres naturales que hemos vivido, Rocío, es que el territorio dañado es muy grande. Aquí estamos hablando de que todos los municipios, o prácticamente todos los municipios de Chiapas, que es un estado territorialmente muy extenso, tienen algún tipo de daño. En el caso de Oaxaca, aunque no es en todo el estado y que está centralmente concentrado en el istmo, es también muy grande, y estamos hablando de 41 municipios, y al sumar estos dos territorios estamos hablando de que tenemos que cubrir pues una extensión muy grande, además en una geografía muy compleja, con una población muy dispersa, y eso es un reto gigantesco, no únicamente para la reconstrucción de escuelas, sino también para la de vivienda, para la de caminos, y por eso es que se ha desplegado, como lo ha hecho el gobierno federal, con el Ejército Mexicano, con la Marina Armada de México y con las diversas dependencias. Ahorita hablábamos nada más la Secretaría de Educación Pública con los jóvenes de CONAFE y de INEA. Tenemos 3.300 personas desplegadas en el territorio, que además se suman a voluntarios del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional, del POLI, con quienes estuve el día de ayer en uno de los recorridos que tuvimos, con voluntarios, y quiero agradecer de diversas secretarías de educación de todo el país, empezando por los de la Ciudad de México, que mandó el doctor Luis Ignacio Sánchez, pero que también hemos tenido la solidaridad de otras secretarías de educación de otros estados del país que han estado trabajando en este proceso. Y así lo han hecho todas las dependencias federales y lo han hecho las dependencias locales, y lo que se tiene es un verdadero ejército y un gran número de personas desplegadas en este territorio para llevar ayuda, para hacer el censo de viviendas, para hacer el censo de escuelas, porque el mayor reto que tenemos dentro de esta desgracia es la cantidad de territorio que se tiene que cubrir. Yo creo que posiblemente estemos frente a uno de los fenómenos naturales que ha tenido un mayor impacto en tanto territorio, y que eso representa un gran reto. Yo te diría que ahí es donde está en lo inmediato el mayor reto. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.